El carácter y la obra del centinela espiritual. Por Lemuel Haynes. Porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13:17. Nada es más evidente que el hecho de que los hombres tienen prejuicios contra el Evangelio. Es por esta fuente que quienes están a favor de su defensa encuentran tanto desprecio. Es verdad, son polvo y cenizas frágiles y pecaminosos en común con los demás hombres, sin embargo, debido a la importante embajada que se les ha confiado, es conforme a los infalibles dictados de la inspiración estimarlos muy altamente en amor por el bien de su trabajo. Primera de Tesalonicenses 5:13. Para ilustrar este sentimiento, estaba el diseño del apóstol de este versículo: obedece a los que te gobiernan y sométete, Hebreos 13:17. Estaba lejos de inculcar algo que pudiera parecer confrontar lo que el apóstol Pedro ha ordenado, Primera de Pedro 5:3. Ni como ser señores de la herencia de Dios. La palabra significa conducir, guiar o dirigir. Nuestro texto contiene un motivo importante para suscitar la atención y el respeto que se debe a los ministros de Cristo por su relación con Él, y ese es el aspecto de su trabajo que tiene hasta el día del juicio, porque velan por vuestras almas, como aquellos que rápidamente deben dar cuenta. Son responsables ante su gran Señor y Maestro por cada sermón que predican y deben dar cuenta de la recepción que ellos y su trabajo encuentran entre sus oyentes. Bajo la influencia de tal pensamiento, prestemos atención a algunas cosas supuestas por la obra asignada a los ministros en el texto. Decir algo con respecto a su carácter. De donde parece que deben dar cuenta. Cuando debe decirse que están debidamente influidos por tales consideraciones. En primer lugar, hay varias ideas sugeridas por la obra asignada a los ministros del Evangelio en el texto, que es velar por las almas. Esto supone, 1, que el objetivo es de gran importancia, si no, ¿por qué se le presta tanta atención como para tener un guardia que lo inspeccione? Todos esos mandatos que encontramos intercalados en las páginas sagradas para que los centinelas sean fieles son otras tantas evidencias del valor de las almas de los hombres. Lo que los hace tan valiosos es la importante relación que mantienen con su Creador. Las perfecciones de la deidad están más ilustradas en la redención de los hombres caídos que en la salvación de los ángeles apóstatas. De lo contrario, ¿por qué se pasaron por alto estos últimos, mientras que Dios eligió a los primeros como objetos de su atención? Dios ha designado desde la eternidad un número apropiado para la manifestación de su misericordia y justicia. Los medios son necesarios para que sean aptos para el uso del Maestro, de modo que el alma desde este punto de vista es de infinita importancia. 2. Los centinelas de las almas de los hombres implica que son propensos a descuidarlas o a no prestar atención a sus almas. Cuando uno se pone a inspeccionar o vigilar a otro supone algún tipo de incapacidad en la que se encuentra para cuidar de sí mismo. Las escrituras representan a la humanidad por naturaleza como tontos o locos y en un estado de oscuridad, etc. Los hombres en general son muy sagaces con respecto a los asuntos temporales y muestran mucho ingenio e ingenio naturales y diseñan y ejecutan malos designios, pero no saben hacer el bien. Jeremías 4:22. Esta es una prueba de que su incapacidad para prever el peligro y prevenirlo es de tipo moral. Si hubiera en la humanidad una disposición correspondiente a sus poderes naturales para asegurar el interés eterno de sus almas y la forma en que Dios ha prescrito, los atalayas serían en gran medida inútiles. 3. El trabajo y el oficio de los ministros del Evangelio sugieren la idea de enemigos invadiendo, que subsiste una controversia y se acerca el peligro. Cuando se llama a los soldados y el centinela se para en la pared, se nota la guerra. Las almas de los hombres están rodeadas de 10.000 enemigos que buscan su ruina. La tierra y el infierno se combinaron para destruir. ¿Cuántos ya han sido víctimas de su ferocidad? Los poderes infernales arrastran diariamente a sus presas a la prisión del infierno. Los hombres se han rebelado contra Dios y lo han hecho su enemigo. Sí, todas las criaturas y todos los acontecimientos están obrando la eterna miseria del pecador finalmente impenitente. 4. Se nos enseña en el texto y en otros lugares que el trabajo de un ministro del Evangelio no se centra en las preocupaciones temporales, sino espirituales de los hombres, velan por las almas. Su conversación no debe versar sobre asuntos mundanos, sino sobre cosas relacionadas con el reino de Cristo, que involucra las preocupaciones eternas de las almas de los hombres. Cuando los afectos de un ministro están en este mundo, sus visitas entre su pueblo serán estériles, preguntará acerca de las circunstancias externas de su rebaño, y tal vez, por motivos pecuniarios, regocijarse ante tal prosperidad, pero como si eso fuera lo más importante, no tendrá nada que decir, con respecto a la salud y prosperidad de sus almas, no tendrán alegrías ni tristezas que expresar, a causa del estado fructífero o más inanimado del hombre interior. En segundo lugar, digamos algo con respecto al carácter del centinela espiritual. Las dotes naturales adornadas con una buena educación son requisitos obviamente necesarios para un ministro evangélico.
Que es innecesario que insistamos en ellos al mismo tiempo y que el interés de la religión ha sufrido y sigue sufriendo mucho por quererlos es igualmente notorio. Durante casi siglos del cristianismo, los hombres fueron milagrosamente calificados y llamados a la obra del ministerio del Evangelio, pero estamos lejos de creer que este sea el modo actual mediante el cual se presenta a los ministros ordinarios. 1. Es necesario que quienes se dedican a esta obra amen la causa en la que profesan estar embarcados, que el amor de Cristo sea derramado en el corazón. Por eso nuestro bendito Señor, mediante esos repetidos interrogatorios a Simón si lo amaba, nos ha dejado ante nosotros la importancia de esta calificación en un pastor espiritual. Las tristes consecuencias de aquellos en el ejército, que son enemigos de corazón de la comunidad, a menudo han enseñado a los hombres a ser cuidadosos en este particular. La confianza depositada en un centinela es tal que lo hace capaz de causar un gran perjuicio a la comunidad. El que emprende esta obra por motivos seculares se encontrará con una desilusión. Qué absurdo tan grosero es esto, que un hombre recomiende la religión a otros, siendo él mismo un desconocido para ella. El predicador piadoso alabará al Salvador desde el fondo personal de su propia experiencia. Herido por el amor de Cristo mismo, con qué celo y fervor hablará de la gloria divina. El amor a Cristo tenderá a hacer que un ministro sea fiel y exitoso. La importancia de este punto me insta a hablar mucho sobre el tema, si no fuera demasiado obvio para requerir una larga discusión. 2. La sabiduría y la prudencia son calificaciones importantes en los ministros, de ahí ese mandato del gran predicador, Mateo 10:16, sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es un hombre de entendimiento espiritual, cuya alma está irradiada con los rayos del Hijo de Justicia, ha recibido una subasta del Santo, es enseñado por la palabra y el Espíritu, y camina a la luz del rostro de Dios. Ha visto el engaño de su propio corazón, conoce las intrigas del enemigo, ve las muchas trampas a las que están expuestas las almas de los hombres, y no ignorando las artimañas de Satanás, se esforzará en llevar a cabo la campaña espiritual, con ese cuidado y prudencia, que no obtendrá ventaja. Sabe que tiene un enemigo sutil al que oponerse, y la naturaleza humana, repleta de enemistad contra el Evangelio, y se esforzará, en todos sus esfuerzos, por conducirse con la sabiduría y circunspección que parezca más probable que tenga éxito. 3. La paciencia es otra cualidad muy necesaria en un centinela espiritual. Su pecho, inspirado por el amor a la causa, resistirá las tormentas de la tentación, no se desanimará por todas las fatigas y sufrimientos a los que le expone su trabajo, pero soportará las dificultades como buen soldado de Jesucristo. 4. El coraje y la fortaleza deben constituir parte del carácter de un ministro del Evangelio. Un centinela que sea digno de ese puesto no temerá la formidable aparición del enemigo ni temblará ante sus amenazas. Ninguna de estas cosas lo moverá, ni considerará su vida cara, para defender una causa tan importante. ¿Tiene el espíritu del intrépido Nehemías? ¿Debería huir un hombre como yo? Él permanece firme en la fe, se presenta como un hombre y es fuerte. 5. Tampoco debemos olvidar mencionar la vigilancia o la mucha atención al negocio que se le asigna, como calificación esencial en un ministro de Cristo. Un hombre no responde a la idea de un centinela, a menos que su mente esté ocupada en el negocio. La palabra que hemos traducido velar en el texto significa, en el original, despertar y abstenerse de dormir. De hecho, todos los propósitos de un reloj colocado en la pared se frustran si duerme en guardia, por lo tanto, él y todo el ejército están expuestos a ser presa fácil de las crueles depredaciones del enemigo. El centinela espiritual no debe dormir, sino observar el primer movimiento del enemigo y dar la alarma, no sea que las almas perezcan por su somnolencia y falta de atención. En su lugar se harán algunas observaciones adicionales con respecto a la obra de un ministro del Evangelio. Pasamos, en tercer lugar, a mostrar que los ministros deben dar cuenta a Dios de su conducta, más especialmente en lo que respecta a las personas a su cargo. Esta consideración solemne se sugiere en el texto, es el propósito de la predicación, preparar las cosas para el día del juicio, 2 Corintios 2:16. Para aquel somos olor de muerte para muerte, y al otro, el sabor de vida para vida, somos hombres aptos para el uso del Maestro, preparando los asuntos para esa corte decisiva. Esto supone que las cosas deben quedar abiertas ante la gran asamblea en el día del juicio, o porque hay tantas cosas que se relacionan con esto y son preparativos para ello. El trabajo de un ministro del Evangelio tiene una relación peculiar con el futuro, un juicio próximo es aquello a lo que apunta cada tema y que hace que cada sentimiento inculcado sea enormemente solemne e interesante. Los ministros son criaturas responsables en común con otros hombres, y tenemos el testimonio infalible de las Escrituras, de que Dios traerá a juicio toda obra, junto con toda cosa secreta, ya sea buena o mala. Ecle. 12:14.
Si nuestra conducta no es demasiado minuciosa para ser reconocible, bien podemos concluir que asuntos tan importantes que se relacionan con el trabajo y el oficio de los ministros del Evangelio no pasarán desapercibidos. Se pueden tomar argumentos de los nombres dados a los ministros de Cristo de que deben dar cuenta. Se les llama soldado, embajadores, sirvientes, mayordomos, ángeles, etc. Lo que señala la relación que ellos y su obra tienen con Dios, que son enviados por Dios y son responsables ante el que los envió, como siervo o mayordomo, deben dar cuenta a su Señor y Maestro con respecto a su fidelidad, en la confianza depositada en Él. Dios le dice a Ezequiel, si los atalayas no son fieles y las almas perecen por su negligencia, Él exigirá su sangre a manos de atalayas tan descuidados. Es evidente que los ministros primitivos fueron influenciados hacia la fidelidad desde el punto de vista del relato solemne que esperaban dar en el día del juicio. Esto dio origen a aquellas palabras, Hechos 4.19. Pero Pedro y Juan respondieron y les dijeron, juzgad si es correcto delante de Dios escucharos a vosotros más que a Dios. Si la omnisciencia de Dios es un motivo para la fidelidad, debe ser desde este punto de vista, que Él no dejará que nuestra conducta pase desapercibida, sino que nos pedirá cuentas. Fue el juicio inminente lo que absorbió la atención de San Pablo y le hizo exhortar a Timoteo a estudiar para aprobarse a sí mismo ante Dios. Esto hizo que el discípulo amado hablara de tener valentía en el día del juicio, 1 de Juan 4:17. La gloria divina es un objeto solo digno de atención, y mostrar su carácter santo, fue el diseño de Dios en la creación, como existieron otros seres antecedentemente, para atraer la mente de Jehová, y estamos seguros de que Dios sigue persiguiendo lo mismo y siempre lo hará. Él está de acuerdo, ¿y quién podrá cambiarlo? Job 8:13. No existe ningún objeto concebible que guarde proporción con la gloria de Dios, y que Él alguna vez apuntara a cualquier otra cosa, sería incompatible con sus perfecciones. El día del juicio está diseñado para ser un comentario sobre todos los demás días, momento en el cual el gobierno de Dios del mundo y su conducta hacia él serán investigados públicamente, para que la equidad de la administración divina parezca notoria ante el universo reunido. Se llama el día en que se revela el Hijo del Hombre. Lucas 17:30. El honor de Dios requiere que los asuntos sean atendidos pública y particularmente, que se convoquen evidencias en este tribunal abierto, por lo tanto, los santos deben juzgar al mundo. 1 de Corintios 6:2. Conducirá a la felicidad mutua de los ministros y del pueblo fieles el tener un asunto abierto ante el tribunal de Dios, como en las palabras que siguen a nuestro texto, para que puedan hacerlo con gozo y no con tristeza. El apóstol habla de algunos ministros y personas que deben tener gozo recíproco en el día del Señor Jesús, lo cual supone que los ministros y las personas a su cargo se reunirán otro día como si tuvieran algo especial entre sí. Otro. La conexión entre los ministros y el pueblo es tal que los hace capaces de decir mucho a favor o en contra de las personas a su cargo, y de los oyentes que hacen las mismas observaciones con respecto a sus maestros, y así aparecerán ilustres la misericordia y la justicia de Dios. Por lo tanto, dado que la obra de los ministros del Evangelio tiene una relación tan cercana con el día del juicio, dado que son criaturas responsables y su trabajo tan trascendental, dado que es un sentimiento que ha tenido una influencia tan poderosa en todos los verdaderos ministros en todas edades del mundo, además, su conexión es tal que los hace capaces de exponer muchas cosas relacionadas con las personas a su cargo. Sobre todo, puesto que en este asunto conciernen tanto las manifestaciones de la gloria divina, podemos adoptar sin dudarlo la idea del texto, que los ministros tienen que dar cuenta solemne a su gran Señor y Maestro de cómo desempeñan la confianza que se les ha confiado. En cuarto lugar, debemos preguntar qué influencia tendrán tales consideraciones sobre los verdaderos ministros de Cristo, o cuando se puede decir que predican y actúan como quienes deben dar cuenta. 1. Aquellos que esperan propiamente dar cuenta, tendrán mucho cuidado en examinarse a sí mismos con respecto a los motivos que los influyen para emprender este trabajo. Se verá a sí mismo actuando en presencia de un Dios que escudriña el corazón, que exige la verdad en lo interior, y pronto le pedirá cuentas de todos los ejercicios de su corazón. Buscará cada rincón de su alma, ya sea el honor divino o cualquier otra cosa, el objeto de su búsqueda. Se le ha enseñado, por la rectitud de la ley divina, que Dios no pasará por alto la transgresión, sino que juzgará los secretos de los hombres. La obra parecerá tan grande que la naturaleza retrocederá ante el pensamiento, como Jeremías, Señor Dios. He aquí, no puedo hablar, porque soy un niño. O con el gran apóstol, quien es suficiente para estas cosas. El verdadero discípulo de Jesús no se lanzará al ministerio como un usurpador descuidado, pero con la mayor cautela y desconfianza. 2. Un centinela fiel manifestará que espera dar cuentas, siendo muy cuidadoso en conocer su deber, y tomará todos los medios adecuados que estén a su alcance para familiarizarse con él. Estudiará, como el apóstol dirige a Timoteo, para presentarse aprobado ante Dios.
Dará asistencia a la lectura, meditación y oración, a menudo recurrirá a la ayuda divina a causa de su propia insuficiencia. Como soldado fiel, tendrá cuidado de comprender su deber, así el vigilante espiritual se adherirá estrechamente a la palabra de Dios para su guía y directorio. 3. Un ministro que vela por las almas como quien espera dar cuenta, no habrá hecho más que agradar a Dios. Cuando estudie sus sermones, esta no será la pregunta, ¿cómo debo formular mi discurso para agradar y gratificar el humor de los hombres y obtener su aplauso? Sino cómo predicaré para honrar a Dios y contar con la aprobación de mi juez. Esta será su petición diaria ante el trono de la gracia. Esto le será 10.000 veces mejor que los vanos halagos de los hombres. Sus discursos no estarán calculados para complacer el corazón carnal, pero no rehuirá declarar todo el consejo de Dios. La solemne cuenta que el fiel ministro espera dar otro día, le orientará en la elección de sus súbditos, se detendrá en las cosas que tienen una relación más directa con el mundo eterno. No entretendrá a su audiencia con especulaciones vacías, o filosofía vana, sino con cosas que conciernen a su bienestar eterno. Jesucristo, y el crucificado, será el gran tema y el tema querido de su predicación. Si quiere salvar almas, como un médico hábil, se esforzará en guiar a sus pacientes a una visión de sus enfermedades, y luego señalarles a un Salvador sangrante como el único camino de recuperación. El atalaya fiel dará la alarma ante la aproximación del enemigo, tocará la trompeta en los oídos del pecador dormido y se esforzará por despertarlo. 4. El predicador piadoso se esforzará por adaptar sus discursos a la comprensión de sus oyentes. No tendrá la ambición de decir cosas bonitas para ganar aplausos, sino de decir cosas útiles para ganar almas. Considerará que tiene tanto a los débiles como a los fuertes, tanto a los niños como a los adultos con quienes hablar, y que debe ser responsable de la sangre de sus almas si perecen por su negligencia. Esto lo influenciará a estudiar la sencillez más que la cortesía. También trabajará para acomodar sus sermones a los diferentes estados o circunstancias de sus oyentes. Tendrá lecciones reconfortantes y alentadoras para ver delante de los hijos de Dios, mientras que los terrores de la ley deben ser proclamados a los oídos de los impenitentes. Se esforzará por predicar con distinción, para que cada oyente tenga su porción. Las terribles escenas del juicio inminente tendrán una influencia en el predicador cristiano con respecto a la manera en que se entregará. Se protegerá contra ese estilo bajo y vulgar que tiende a degradar la religión, pero su lenguaje se corresponderá en cierta medida con aquellas cosas tan solemnes y conmovedoras que ocupan su corazón y su lengua. No sustituirá un tono quejumbroso en la sala de un sermón, lo cual, para no hablar peor de ello, es una especie de sátira del Evangelio, que tiende mucho a despreciar su solemnidad e importancia, y a despreciarlo, pero el juicio parecerá tan espantoso, y su atención tan cautivada por él, que su acento será el resultado de una mente honesta y ocupada en un tema de enorme importancia. Un predicador así no subirá al púlpito como un actor sube al escenario, para personificar un carácter fingido y olvidar el verdadero, para expresar sentimientos o representar pasiones que no son las suyas. No es para mostrar sus talentos. Pero como alguien que siente el peso de las cosas eternas, no se dirigirá a sus oyentes como si los juicios fueran un mero sonido vacío, sino que contemplará la eternidad justo ante él y una congregación en sus fronteras, cuyo estado eterno depende de unos momentos inciertos. ¿Con qué celo y fervor hablará? Cómo aparecerán la muerte, el juicio y la eternidad, por así decirlo, en cada rasgo y en cada palabra. De la abundancia de su corazón, su boca hablará. Sus oyentes percibirán fácilmente que el predicador es alguien que espera dar cuentas. Estudiará y predicará con referencia a un juicio venidero, y pronunciará cada sermón en algún aspecto, como si fuera el último, sin saberlo. Cuando su Señor le pedirá cuentas a él o a sus oyentes. No debemos suponer que su celo se desahogará en espantosos bramidos de entusiasmo, pero pronunciará las palabras de verdad con sobriedad, modestia y decencia cristiana. 5. Los que velan por las almas como los que esperan dar cuenta, se esforzarán en conocer tanto como sea posible el estado de las almas encomendadas a su cargo, para que estén en mejor capacidad de hacerles el bien. Señalarán aquellos errores y peligros que vean acercarse, y cuando vean almas tomadas por el enemigo, se esforzarán por librarlas del lazo del diablo. El departamento exterior de un ministro fiel se corresponderá con su predicación, reprenderá, advertirá a su pueblo de casa en casa. Los asuntos importantes de otro mundo dirigirán su caminar y su conversación diaria en todos los lugares y en todas las ocasiones. Por último, algunas direcciones particulares. Primero, al que está a punto de ser apartado para la obra del ministerio evangélico en este lugar. Estimado Señor, de las observaciones anteriores, verás fácilmente que la obra que tienes por delante es grande y solemne, y espero que esta sea una lección que les hayan enseñado de otra manera. La antigua relación que he tenido con usted me da motivos para esperar que así sea.
Estáis a punto de tener estas almas confiadas a vuestro cuidado, serás puesto como atalaya sobre los muros de esta parte de Sión, no dudo que emprendas este trabajo con temblor. La relación que los asuntos de este día tienen con un juicio por venir hace que la escena sea conmovedora. Confío en que vuestra mente ya haya anticipado el momento importante en el que debéis encontraros con este pueblo ante el tribunal de Dios. La buena profesión que debes hacer hoy es ante muchos testigos, santos y malvados están contemplando, los ángeles nos miran desde lo alto, sobre todo, el gran Dios, con complacencia o desaprobación, contempla las transacciones de este día, él ve qué motivos os gobiernan y lo proclamará ante el universo reunido. Oh. Pensamiento solemne y conmovedor. La obra que tenéis ante vosotros es grandiosa y requiere un gran examen de corazón, una gran desconfianza en uno mismo y una humillación. Cuán necesario que sintáis vuestra dependencia de Dios, no puedes realizar ninguna parte de tu trabajo sin su ayuda, bajo el sentimiento de tu debilidad, acude a Él en busca de ayuda. Si usted sería un ministro exitoso, debe ser alguien dependiente de la oración, haz todo en el nombre y la fuerza del Señor Jesús. Si fueras fiel en velar por las almas de los hombres, debes ser mucho en velar por tu propio corazón. Si eres descuidado con respecto a tu propia alma, también lo serás con respecto a los demás. Aunque el trabajo es demasiado grande para ti, deja que consideraciones como estas revivan tu corazón abatido. Que la causa es buena, mejor que la vida, bien puedes renunciar a todo por ella. Es la maldición de Dios. Y lo que resultará victorioso, a pesar de toda oposición de hombres o demonios, que Dios ha prometido estar con sus ministros hasta el fin del mundo, que la obra está encantada, en algún lugar. Pablo bendice a Dios por ponerlo en la obra del ministerio, que la campaña es corta, tu guerra pronto se completará, que la recompensa es grande, si eres fiel, recibirás una corona de gloria que no se desvanecerá. Lejos. En segundo lugar, tenemos una palabra para la iglesia y la congregación en este lugar. Mis hermanos y amigos, la importancia de la obra de un ministro del Evangelio sugiere las importantes preocupaciones de vuestras almas. Como ministros deben dar cuenta de cómo predican y se comportan, por lo tanto, los oyentes también deben ser examinados para saber cómo oyen y mejoran. Debéis escuchar con miras al día del juicio, recordando siempre que no hay sermón ni oportunidad que tengáis en esta vida de prepararos para otro mundo, que pasará desapercibida en ese tribunal decisivo. Sus ejercicios actuales, con respecto a los asuntos solemnes de este día, saldrán entonces a la vista del público. Dios, confiamos, os está enviando este día a alguien que vele por vuestras almas, ¿no debería esto excitar sentimientos de gratitud en vuestros pechos? ¿Cuidará Dios tanto de vuestras almas y vosotros las descuidáis? ¿Cuán irrazonable será que desprecies la piadosa instrucción de tus centinelas? Con esto haréis daño a vuestras propias almas y será una evidencia de que amáis la muerte. Le tolerarás que no acomode sus sermones a tus gustos viciados, porque debe dar cuentas. Su obra es grande y debéis orar por él, como en el versículo que sigue al texto, el apóstol dice, hermanos, orad por nosotros. Es tarea de vuestro ministro velar por vuestras almas, con tal infatigable asiduidad que fácilmente veis cuán necesario es que hagáis lo que podáis para fortalecerlo en esta obra. Que administre sus necesidades temporales, para que él se entregue enteramente a estas cosas. El gran atraso que existe actualmente entre el pueblo en general respecto a esta materia tiene un aspecto desfavorable. ¿Quién va a la guerra por sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién siembra ovejas y no come de la leche de las ovejas? Primera de Corintios 9:7. Sin duda este hombre es enviado aquí para el ascenso y caída de muchos en este lugar. Esperamos que sea utilizado como medio para llevar a algunos a Cristo, mientras que, por otro lado, incluso temblamos ante la idea de que pueda preparar a otros para una condena más agravada. Presta atención a cómo oyes. Unas palabras a la asamblea en general cerrarán el tema. Lo que se ha dicho sobre el carácter y la obra de los ministros del Evangelio nos muestra de inmediato que es un asunto en el que todos estamos profundamente interesados. Espero no volver a ver a la mayor parte de las personas presentes hasta que los encuentre ese día, que ha sido el tema principal del discurso anterior. Con respecto a los personajes de las personas presentes, poco podemos decir sobre ellos, solo podemos observar esto, todos ellos son criaturas moribundas que se apresuran hacia la tumba y al juicio. Allí debemos encontrarnos contigo, allí aparecerá un relato del trabajo de este día, allí cada uno debe dar cuenta. Acerca del correcto desempeño de la obra que se le ha asignado, el predicador debe dar cuenta, y los que oyen también. Permítanme decirles a los que todavía están en sus pecados, y proclamarlo desde esta parte del muro de Sión. Que el enemigo de vuestras almas está cerca, que la destrucción os espera. Oh. Huir.
huir a Cristo Jesús, inclinarse ante su soberanía. Sepan esto, que a menos que nazcan de nuevo y se conviertan en nuevas criaturas, en las disposiciones de su mente, no podrán ser salvos. Los ministros velarán y orarán por vuestras almas noche y día, y vosotros no les prestáis atención. Dado que son tan valiosos y tienen tal relación con Dios, si los hombres consideraran la gloria divina, considerarían que sus almas están diseñadas para exhibirla. Recibe instrucciones, entonces, de no demorarte más, sino que mediante el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo, haz las paces con Él antes de que seas convocado ante su terrible tribunal. Permítanme dar testimonio contra una práctica demasiado común en ocasiones como esta. Mucha gente piensa que es un tiempo para la alegría y la disipación carnal, que nada puede ser más provocativo para Dios, ni inconsistente con ese día, y la cuenta estricta que tal una ocasión tiende a escindir en la mente. Que todos, tanto los ministros como el pueblo, sean exhortados a la diligencia en su trabajo, para que finalmente podamos adoptar el lenguaje del bendito apóstol, como también nos habéis reconocido en parte, que somos vuestro regocijo, así como vosotros también son nuestros en el día del Señor Jesús. Amén.